Buenas, la idea de la clase de hoy sería ver todo lo referido a aprender a derivar. No tanto el concepto de derivadas, que en realidad el concepto no vamos a ver nada, sino únicamente lo que es la práctica en sí de aprender a cómo derivar las diferentes funciones. Y para eso saben que existen diferentes fórmulas también de derivación. Vamos a ir avanzando a lo largo del PDF, viendo distintas fórmulas de derivación y teniendo en cuenta más o menos una secuencia lógica para que lo vayan entendiendo, ¿no es cierto? Por ejemplo, acá, al explicar la primera fórmula de derivación, yo necesito explicarles algo para ver casos particulares de este término, por ejemplo. Y bueno, con eso arrancamos a explicar las diferentes formas de derivación. Si nosotros tenemos una función y igual a otra función u elevado a un exponente k, para derivarla hay una fórmula que me dice que la y derivada sería k por esa misma u elevado a un exponente, al mismo exponente menos uno y por la derivada de esa misma u. Como digo, esto vamos a verlo más tarde. Pero en principio, en un ejemplo sería mi función y igual a x a la quinta cumple esta condición. La k, que es una constante, sería este 5 y la función u sería la función de x. Entonces cuando derivo, sigo la fórmula. Bajo el exponente k, es decir, el 5 pasa multiplicando. A la u, que ahora es x, le resto uno al exponente, o sea, me queda la 5 menos uno, me queda a la cuarta. Este sería el caso más básico de aplicar la derivada. Ahora bien, en este caso, esto es raíz de x. Pareciera que no cumple esta condición, pero yo esa raíz la puedo escribir como si fuera x elevado a la un medio. Y ahora sí ya puedo aplicar la derivada siguiendo los mismos pasos que vimos antes, ¿no es cierto? Me queda un medio por x elevado a la un medio menos uno, que esto me queda un medio de x elevado a la menos un medio. Así que apliqué la misma fórmula de derivación para tanto el caso como raíces como exponentes directos así. Ahora bien, si tengo una raíz pero en el denominador, ¿qué pasa con esto? Ven que yo puedo escribirlo esto de esta forma. O sea, raíz cúbica de x a la cuarta es como 1 sobre x a la 4 tercios. Y yo para subirlo lo puedo subir con el exponente negativo y me queda la expresión de esta forma. Entonces la derivada de nuevo es menos 4 tercios de x elevado a la menos 4 tercios menos uno. Siempre le resto uno al exponente. Como este ya era negativo, ahora va a ser más negativo todavía. Se, se suman estos negativos y me queda menos 7 tercios, ¿no es cierto? Entonces la expresión final es esta. Y ven que todo surgió de la misma fórmula que era i igual a u a la k. Ahora bien, esta u derivada, si bien nunca la vimos acá, en realidad sí existió. Porque la derivada de x es uno. Es decir, yo acá siempre estuve multiplicando por un uno que nunca lo escribí sería. Pero sería por u derivada sería por uno, porque la derivada de x es uno. Van a ver que ahora vamos a avanzar en casos un poco más difíciles. Vean esta. La derivada de la función que sería el logaritmo natural de u. Cuando tengo un logaritmo natural, yo tengo que hacer uno sobre u, que u siempre es lo que está dentro del logaritmo, por u derivada. Esa sería la fórmula de derivación. Entonces, y es igual al logaritmo natural, por ejemplo, de x al cuadrado. Digamos que esta es mi función que yo quiero derivar. La derivada sería uno sobre u, ¿no es cierto? Siguiendo esto sería u, por u derivada. Y nosotros acá arriba aprendimos a derivar ese tipo de funciones porque acá mi u es x al cuadrado. Y con esta formulita yo les enseñé a cómo se deriva cuando tengo la x elevado a un exponente, ¿no es cierto? Entonces me queda uno sobre u por u derivado. Y u derivado es esta función. Bajo el exponente, pongo la x y le resto uno a lo que había antes, ¿no es cierto? Entonces, así se resuelve este tipo de fórmulas. Ahora ya vieron un caso donde el u derivado sí tiene un valor. Ahora este u derivado ya no es uno, sino que es esta expresión de acá. Siguiente ejemplo. Si yo tengo, por ejemplo, una función y igual a k por f de x, es decir, una constante k multiplicando una función. Si yo quiero derivar esto, me quedaría la misma constante por la derivada de la función. ¿Y cómo vemos esto en un ejemplo? Por ejemplo, si tengo así, y igual a 3 por x a la cuarta. Dijimos que yo dejo la constante escrita, que sería esta de acá, y derivo la función como tal. Y la función era x a la cuarta. Y acá en el principio ya vimos cómo se derivan ese tipo de funciones y me queda 3 por bajo uno al exponente y le resto uno al que tenía, ¿no es cierto? O sea, bajo el exponente y le resto uno al 4 que había y me quedo en 3. Espero se entienda esa idea, ¿no es cierto? Ahora bien,
Siguiendo con el siguiente ejemplo, tengo 5 por el logaritmo natural de x al cubo. Siguiendo de vuelta la fórmula que ya vimos, acá se mantiene el 5 por esta constante acá multiplicando la función y derivo únicamente la función. ¿Y cómo se deriva el logaritmo natural de x al cubo? Es 1 sobre u por u derivado, ¿no es cierto? Esa era la formulita que vimos más arriba. Y u derivado sería 3 por x al cuadrado, ¿no es cierto? Bajó el exponente y le resté 1 al que tenía, ¿no es cierto? Otro ejemplo, logaritmo natural de 8x al cuadrado. 1 sobre u por u derivado. Y fíjense que este u derivado aplica la fórmula de mantengo la constante escrita y derivo únicamente la función, ¿no es cierto? En estos casos eh, estaba fuera, por decirlo, el exponente, acá está dentro de la u derivada, pero la idea es la misma, sería siempre dejo la constante multiplicando y derivo únicamente la función. Siguiendo, bueno, volviendo al caso de la u derivada que vamos a ver después, de lo que está escrito acá, que sería esta u, vamos a ver esta misma propiedad, pero ahora que tenga una u distinta de x sería. Acá reescribimos la propiedad, ¿no es cierto? Y en este caso, y igual a 3x al cuadrado elevado a la cuarta. Primero entonces derivo el exponente, o sea, bajo el exponente y acá me faltó restarle 1, acá me debería quedar al cubo, ¿no es cierto? Porque sería, baja el exponente, queda multiplicando la función y le resto 1 a lo que tenía antes, ¿no es cierto? Y ahora, por u derivado, ¿no es cierto? Tengo que derivarlo de adentro. Me queda 3 por la derivada de la función, que sería 2x, ¿no es cierto? A ver, lo que quise plantear acá es que en el caso anterior mencionado, acá había únicamente una x, ¿no es cierto? Y cuando derivábamos la x, el u derivado era 1. En este caso, como ya no es solamente una x, el u derivado no tiene el valor de 1, sino que tiene un valor distinto de 1. La solución final sería este. Ahora, otra fórmula. Si yo tengo y igual a la suma de diferentes funciones, la derivada de eso va a ser la suma de las derivadas de las funciones. Es decir, como que la derivada es casi distributiva respecto a la suma sería. Entonces, si esta es mi función, yo para derivar esta función simplemente tengo que derivar individualmente cada término, ¿no es cierto? La derivada de esto me queda 8 por 2, 16, y a la x le resto 1 al exponente y me queda x a la 1. La derivada de x es 1, lo habíamos mencionado antes, entonces 3 por la derivada de x, me queda 3 por 1, 3. Menos la derivada del logaritmo natural de x al cuadrado es 1 sobre u, que este era mi u, por u derivada. Y u derivada es la derivada de este término de acá. Y así sumé las derivadas para formar mi función derivada. Ahora bien, si mi función es logaritmo natural de 7x al cuadrado más 4x, en este caso la suma está dentro de la u y se aplica el mismo criterio. Por eso lo escribí así. Hago 1 sobre u por u derivada y cuando hago u derivada sumo cada uno de esos términos a la hora de derivar, ¿no es cierto? Derivo primero el primero y después el segundo. La derivada de 7x al cuadrado me dio 14x más 4, que es la derivada de esta. Y así voy aplicando las propiedades. Ahora bien, si yo tengo una función y igual al seno de u, la derivada de esto es el coseno de u por u derivada. ¿Cómo se vería esto en un ejemplo? Si yo tengo y igual al seno de esta expresión, por ejemplo, para derivar, yo tengo que hacer el coseno de esa misma expresión, o sea, coseno de u, por u derivada. Y u derivada sería la derivada de lo que está acá adentro. La derivada de lo que está acá adentro es 8x y la derivada de una constante, que no lo escribí antes, la derivada de una constante es 0. Es decir, siempre que tengo una constante solita, sin multiplicar una función, esto es 0, ¿no es cierto? Eso no lo había escrito antes, pero bueno, está en el video por lo menos. Por eso queda únicamente 8x. Porque acá es como que le sumo un 0 que no aparece. A ver, siguiente propiedad. Y igual al coseno de u. La derivada de esto es menos seno de u por u derivada. ¿Y cómo se ve eso en un ejemplo? Se vería de esta forma. Si yo tengo y igual al coseno de esta expresión, por ejemplo, su derivada es igual al menos seno de u, ¿no es cierto? Que es lo que dice acá arriba, menos seno de u, por u derivada. ¿Y qué es u derivada? Es la derivada de esto que está acá adentro. Y la derivada
de una suma es la suma de sus derivadas. Entonces yo multiplico por la suma de sus derivadas, que sería 14x más la derivada del logaritmo natural de x, dijimos que era 1 sobre u por u derivada. 1 sobre u por u derivada sería la derivada de x, que sería 1. Por eso me queda 1 sobre x nomás, directamente la derivada del logaritmo natural de x. Ahora bien, otro ejemplo. No, esta sería otra propiedad. Esto es la derivada de un producto de funciones. Y antes de hacer la derivada del producto de funciones, quiero que se vea que hasta acá ya se llegó a las derivadas que más van a utilizar. Cómo se deriva cuando yo tengo una función elevada a un exponente, cómo se deriva cuando yo tengo el logaritmo natural de otra función, cómo se deriva cuando yo tengo una constante multiplicada a otra función, y en este caso era un ejemplo de lo anterior, ¿no es cierto? Acá tenemos la derivada de la suma de las derivadas, acá está la derivada del seno de u, la derivada del coseno de u, y ahora en este apartado vamos a ver cómo interactúan las funciones entre sí. O sea, ya esto sería la fórmula, por ejemplo, para resolver el producto de dos funciones, y después vamos a ver cómo se resuelve la división de dos funciones. Para el producto, ¿qué se hace? Se deriva la primera función f de x, ¿no es cierto? Esto sí es la notación de derivada. F derivada de x por g de x sin derivar, ¿no es cierto? Más f de x sin derivar por la derivada de g de x. Es decir, si yo sé derivar con las fórmulas que antes vimos, esto ya es simplemente aplicar esta estructura, ¿no es cierto? Esto sería f de x y esto sería g de x en este ejemplo que estamos haciendo. Es un producto de dos funciones, ¿no es cierto? F de x por g de x. Si yo aplico la derivada, sería la derivada del primer término, que sería la derivada de esto, me queda 3, porque la derivada de x es 1. 3 por g de x sin derivar, sería esto, más la primera sin derivar, que sería lo que dice la formulita acá, por la derivada de g de x, que me da este valor de acá, ¿no es cierto? 1 sobre u por u derivada, y acá me quedó 2 por 2, 4x, más la derivada de esto, que es 0, entonces me queda 4x derecho. Van a ver que acá yo hice la multiplicación, más me quedó 2x al cuadrado, divido este exponente y esto lo dejé como está. Ahora bien, la derivada de una división de funciones tiene esta nueva fórmula, que es la derivada del primero por el segundo sin derivar, menos el primero sin derivar por la derivada del segundo. Todo eso divido el segundo al cuadrado. Y cuando me refiero al primero y al segundo, me refiero al primero sería el de arriba y el segundo sería el de abajo, en el cociente. Visto en este ejemplo, esto sería f de x, como está marcado acá, y esto sería g de x, como está marcado acá. Para derivar, hago la derivada del primero, que sería la derivada de esto. Habíamos visto que la derivada de una constante por una función era esa misma constante por la derivada de la función. Y la derivada del seno, habíamos dicho que era el coseno de u por u derivada, y la derivada de este término es 2, ¿no es cierto? Ahí se entiende esa parte. Esto sería la derivada del primero por el segundo sin derivar, como dice acá la formulita. La derivada del primero por el segundo sin derivar, y este es el segundo. Menos el primero sin derivar, que sería todo este término de acá, ¿no es cierto? El primero sin derivar, por la derivada del segundo, que sería 10x. Este era 5x al cuadrado, derivo, 2 por 5, 10, y me queda 10x. Todo esto dividido el término de abajo elevado al cuadrado, ¿no es cierto? Sé que pueden ser complejas las fórmulas, pero la idea es que pausen el video, repitan y vuelvan a verlo las veces que quieran para ir avanzando correctamente con la aplicación de las fórmulas. Ahora bien, vamos a ver esto que se llama regla de la cadena. Indirectamente ya fuimos viendo la regla de la cadena, por eso puse acá que la usamos todo el tiempo, pero nunca la definimos formalmente. Si yo tengo una función y igual a f compuesta con g de x, es decir, esta es una función compuesta, para derivarla yo tengo que hacer la derivada de esa f compuesta con g de x por la derivada de g de x, ¿no es cierto? Esto es algo que ya lo fuimos viendo. Fíjense este ejemplo. Nosotros teníamos 3x al cuadrado, todo esto elevado a la cuarta. Y nosotros hacíamos, primero derivamos el 4, a este le bajamos 1 al exponente, entonces acá me debería quedar un 3, que no lo había escrito.
Entonces, derivé primero esta parte y después derivo lo de adentro. Es muy similar a esto que estamos diciendo acá, ¿no es cierto? Por no decir que es lo mismo. Primero derivamos la capa exterior y después multiplicamos por la derivada de lo de adentro, que es lo que se hace acá. Primero se deriva la capa exterior, que sería la función exponencial, y después derivamos lo de adentro y nos queda esto. Estamos siempre aplicando la regla de la cadena, pero nunca la habíamos definido hasta ahora. Ahora bien, tenemos este ejemplo donde se aplica mucha regla de la cadena, justamente. O sea, la idea de esto sería que es un ejercicio bastante más complejo, pero van a ver a lo que me refiero con derivar por capas. Acá notamos que la capa exterior, o sea, la función exterior de esto es el logaritmo natural. Y esto todo es la 1, ¿cierto? Entonces, para derivar, bueno, primero que nada estoy viendo que me faltó... no, están bien los paréntesis. Bueno, para derivar arranco haciendo así. 1 sobre u, que sería la derivada del logaritmo natural, por u derivada, ¿no es cierto? Esto es u. Entonces, para derivar u, yo tengo que hacer la derivada de este, que es mi segunda capa, me queda el coseno de u, y ahora recién accedo al ángulo, porque ahora de vuelta hago por u derivada, ¿no es cierto? Entonces, ven que acá había tres capas. Teníamos la capa del logaritmo natural, la capa del seno, y después recién llegábamos a lo que es el ángulo de este seno, ¿no es cierto? Entonces, primero derivamos el logaritmo natural, después el seno, y por último derivamos el ángulo. Espero se entienda bien esa idea. Ahora van a ver otro ejemplo, en donde mi capa exterior la define este exponente. Entonces, primero que nada tenemos que derivar el exponente. Bajamos el exponente y restamos 1 a lo que tenía antes, ¿no es cierto? Esto es simplemente aplicando la propiedad de i igual a u elevado a la k. La i derivada, ¿no es cierto? Es igual a k por u elevado a la k menos 1, ¿no es cierto? Es así de sencillo esta propiedad. Pero a la hora de multiplicar por el u derivado, que es lo que no había escrito hasta ahora, el u derivado sería la derivada de todo lo que está acá adentro. Entonces, para acceder al ángulo, primero tengo que derivar el exponente, después tengo que derivar el seno, después tengo que derivar el logaritmo y después recién multiplicar también por la derivada del ángulo, ¿no es cierto? Y van a ver cómo se hace la sucesión de derivadas acá. Derivo esto primero, me queda así. Ahora derivo lo de adentro. La derivada del seno es el coseno de 1, ¿cierto? Ahora tengo que derivar lo de adentro. La derivada de esto sería el logaritmo natural. Y vean que yo pongo todo en producto. Acá no me alcanzó el espacio, por eso lo puse así nomás, pero en su hoja debería estar todo continuo. La derivada del coseno de esto es el... no, perdón. La derivada del seno era el coseno y ahora por la derivada del logaritmo natural, que es 1 sobre u, y ahora recién por u derivada, que sería la derivada de este ángulo. Y vean cómo esta expresión, su derivada, aplicando la regla de la cadena, quedó de esta forma. Véanlo detenidamente después, analicen e invéntense sus propios ejercicios para ir practicando esta regla de la cadena. Pero todo surge de ir derivando, como digo, por capas. Arranco por la capa exterior y de a poco me voy acercando a lo interno, siempre multiplicando por las derivadas de lo anterior serie. Veamos esta formulita. Si yo tengo i igual a e elevado a la u, su derivada es e a la u por u derivada, ¿no es cierto? Entonces, aplicando la fórmula sería, si esta es mi fórmula a derivar, o sea, mi función a derivar sería, su derivada es e a la u, como dice acá, o sea, escribo lo mismo, y multiplico por la derivada de lo que había en el exponente, es decir, la derivada de esto, que sería 8 por 2, 16x, y la derivada de 3 es 0. Entonces me queda 16x. Siguiente ejemplo, si yo tengo y igual a e a la seno de 4x, su derivada va a ser e a la u de vuelta por u derivada. Que u derivada sea la derivada del seno es el coseno de u por de vuelta la derivada de esto. Sería 4. Y así. Vamos a ver ahora un nuevo concepto que se llama derivada logarítmica. Vean que todas las fórmulas que vimos hasta ahora eran justamente eso. Fórmulas para derivar de determinadas funciones. Pero cuando yo tengo una función elevado a otra función, no hay una fórmula directa para derivar esto. Así que lo que se hace es aplicar logaritmo natural, como se ve acá abajo. Debo aplicar logaritmo natural a ambos términos de la expresión, entonces no se altera la misma. Una vez que aplico por propiedades del logaritmo natural, que el exponente esté acá
o esté multiplicando es exactamente lo mismo. Es decir, el logaritmo natural me permite bajar el exponente que estaba acá, me permite bajarlo multiplicando a ese logaritmo natural, ¿no es cierto? Como digo, esta es una propiedad de los logaritmos, no tiene nada que ver con la derivada en sí. ¿De qué me sirve esto? Que si yo tengo esta función, por ejemplo, le aplico el logaritmo natural a ambos términos, puedo bajar este exponente justamente y me queda la expresión escrita de esta forma. Ahora sí yo ya sé derivar esto, porque esta derivada es el producto de dos funciones. Primero tendría que derivar el lado izquierdo, ¿no es cierto? Que acá, como vemos, tenemos el logaritmo natural de i. Y la derivada del logaritmo natural, habíamos dicho que era 1 sobre u por u derivada. En este caso, en vez de la u tenemos la i, pero es exactamente lo mismo. De este lado tenemos la derivada del producto de dos funciones. La derivada del primero sería 15x a la cuarta por la segunda sin derivar, que sería el logaritmo natural del seno de 2x al cuadrado, más la primera sin derivar por la derivada de la segunda, que habíamos dicho que la derivada del logaritmo es 1 sobre u por u derivada, en donde la derivada del seno es el coseno y la derivada del ángulo multiplica a la expresión. Este es el ángulo y me quedaría su derivada 4x. Ahora bien, acá, como lo que me interesa realmente a mí es obtener y derivada, no me interesa saber cuánto es 1 sobre i por i derivada. Por lo tanto, tendría que despejar esta y derivada pasando esta y al otro lado a multiplicar. Esta es la expresión de la y. Vamos a ver un poco más arriba para verificar eso. Pero la y que tomamos de inicio era y igual a seno de 2x al cuadrado elevado a 3x a la quinta, que es el término que está acá. Y como ven, en esta parte lo único que se hizo fue multiplicar el 3x a la quinta por el 4x, me quedó 12x a la sexta, por la cotangente de 2x al cuadrado. Sabemos que la tangente es coseno sobre seno y la cotangente es, perdón, la tangente es seno sobre coseno y la cotangente es coseno sobre seno. Así de esta forma quedaría terminado el ejercicio. Sería bueno que se inventen sus propios ejercicios para practicar y revean el video las veces que sea necesaria para tener en cuenta todas las propiedades y fórmulas que fuimos viendo. Y ahí terminaría el video.